Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el contenido de la unidad 4, que es referido a los manuales diagnósticos. Ya en la clase pasada revisamos lo correspondiente al diagnóstico psicodinámico y, como les decía en esa clase, ahora este tipo de diagnóstico, que se le llama también diagnóstico categorial o diagnóstico multidimensional, se va a unir o a complementar ese diagnóstico que ya vimos. Entonces, tenemos dos manuales diagnósticos básicamente que se usan a nivel mundial. Estos son el DSM-5, que su nombre completo es Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, y el CIE-11, que su nombre es Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces vamos a ir revisando algunos detalles generales de cada uno de estos manuales, un poco para que los vayamos conociendo, nos vayamos familiarizando con ellos, más que todo a modo introductorio, porque ya cuando empecemos a ver los siguientes temas vinculados con los diagnósticos, por ejemplo el trastorno del espectro de la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, etcétera, es que vamos a revisar como tal cuáles son los criterios que establecen cada uno de estos manuales para su diagnóstico y qué es lo que tenemos que estar pendientes para diagnosticar. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con el DSM-5. El DSM-5, bueno, son las iniciales del nombre que ya les dije. Las iniciales están en inglés, por eso acá sería Manual Diagnóstico Estadístico, está como al revés la organización de las letras, que fue el nombre que les dije. Y 5 porque es la quinta versión que existe sobre este manual. Este lo emite la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y el DSM-5 corresponde a la versión del 2014. Es la última versión que tenemos y se emite aproximadamente cada 10 años. Así que, como nos encontramos en el 2024, es altamente probable que dentro de poco tiempo ya tengamos un DSM-6, o en algunos casos ellos hacen una revisión, entonces le llaman DSM-5-TR, que es como versión revisada. Así pasó con el DSM-4, sacaron un DSM-4 y luego un DSM-4 versión revisada. Entonces, bueno, allí tendríamos que esperar a ver si ellos sacan la versión 6 o sacan una versión revisada del DSM-5. Este manual tiene 60 años publicándose. Al ser una emisión de la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea, americana referida a Estados Unidos, sin embargo, es utilizada a nivel mundial porque la Asociación Americana de Psiquiatría está en comunicación o se basa en el CIE. En este caso el DSM-5 se basó en el CIE-10 porque aún no estaba publicado el CIE-11, que el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la emite la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, como su nombre lo indica, tiene incidencia a nivel mundial. Pero generalmente se hace primero el DSM y en función de las revisiones del DSM, 5 años después se emite el CIE, un poco viendo cuáles fueron los cambios, las correcciones en relación al DSM. Entonces son manuales que generalmente tienen bastante vinculación, a veces cambian un poco los nombres, a veces cambian un poco la clasificación específica de algún trastorno, pero en general tienen bastante coincidencia porque son equipos que trabajan en conjunto. Seguimos con el DSM-5. Bueno, se trata, como les decía, de una referencia habitual para la práctica clínica, tanto de diferentes profesiones que trabajan en el ámbito de la salud mental, como neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas del lenguaje ocupacional, psicopedagogos, etc. Así como diferentes enfoques,
O sea, saben que, por ejemplo, dentro del ámbito de la psicología tenemos el enfoque conductual, el enfoque cognoscitivo, psicodinámico, los enfoques familiares, sistémicos, transpersonales. Entonces es un manual que pretende como que servir de guía a los diferentes profesionales de diferentes áreas y de diversos enfoques, tratando de no caer, como quien dice, en un enfoque en específico, sino el objetivo es que sirva de utilidad para todos los clínicos que trabajamos en el área de salud mental. ¿Cómo surgen los DSM? Y el CIE también, porque, como les decía antes, trabajan en conjunto. Se reúnen una serie de especialistas del área de salud mental, entiéndase psiquiatras, neurólogos, psicólogos, que a lo largo de esos 10 años, entre una emisión y otra, realizan estudios, investigaciones, así como su propia práctica clínica en hospitales donde trabajan muchas veces asociados a universidades. Y para llegar al acuerdo de lo que escriben en el manual, toman en cuenta, como les decía, todas esas investigaciones, esa práctica clínica y acuerdos entre expertos. Por ejemplo, pónganse que en el DSM-4 se dijo algo en relación a la depresión. La depresión realmente no varía mucho de un manual a otro su diagnóstico, pero por nombrarles algo. Y a lo largo de 10 años los especialistas se dan cuenta que tal vez en los últimos años hay elementos comunes que se están observando en las personas deprimidas. De ese modo ellos lo incluyen en el siguiente manual o analizan algún criterio que no es tan característico de ese trastorno y lo excluyen. Por decir un ejemplo, ellos van haciendo entonces cada 10 años un análisis de qué es pertinente incluir o no dentro de los manuales diagnósticos para que sean útiles a nivel mundial. Por eso, bueno, es como el acuerdo más significativo que tenemos los clínicos del área mental para ayudar a los pacientes en un diagnóstico y en un buen tratamiento. Porque, como les decía desde la primera clase de la materia, no es sencillo encontrar ni la etiología ni las características específicas de una enfermedad, ya que podemos tener unos criterios básicos, pero cada paciente, en función de su historia de vida, de su identidad, de su personalidad, de su cultura, imprime elementos particulares a su enfermedad. Por eso es necesario contar con gran habilidad y gran preparación, muchísima experiencia clínica para poder detectar qué se trata de un trastorno y qué no, qué se puede deber a variaciones de la vida normal o qué se puede deber de repente a situaciones debidas al estrés, qué es patología y qué no. Estos chicos que ustedes están recibiendo ahorita es un pequeño y mínimo abreboca. No están teniendo prácticas clínicas presenciales, que es lo ideal de esta materia, que ustedes puedan, por ejemplo, ver algunas clases semanales de práctica de en vivo y directo con pacientes. Así es que, bueno, es una pequeña aproximación lo que ustedes están recibiendo en relación a todo el mundo que les falta por explorar en relación al mundo clínico. Si es que tienen que seguirse formando, tienen que seguir estudiando, investigando y teniendo contacto directo con pacientes para poder afinar los diagnósticos que puedan realizar. Además, siempre los diagnósticos se realizan en equipos de trabajo. No es indicado, no es lo más adecuado que solamente una persona realice un diagnóstico. Generalmente hay una comunicación entre profesionales y la persona, por ejemplo, va también a un psiquiatra, va a un neurólogo. Es importante comunicarse con los diferentes especialistas para compartir criterios y puntos de vista en relación a la impresión diagnóstica. Por eso muchas veces se habla de impresión diagnóstica, más que de un diagnóstico directo. En relación al DSM-4, que es el DSM anterior o el DSM-4-TR, este DSM-5 ha abierto un poco, está siendo un poco más flexible
en relación a la clasificación categórica. ¿A qué se refiere eso? Que los especialistas que les señalaba anteriormente que se reúnen para revisar estos manuales se han dado cuenta que, por ejemplo, la pretensión inicial en relación a los diagnósticos era formar categorías bien delimitadas donde todo lo que esté dentro de eso es el diagnóstico y lo que esté fuera es otra cosa. Tener como parámetros bien específicos que se adecúen en el mayor porcentaje posible a las características que muestren los pacientes. Es como decir, tener un rompecabezas y que las piezas encajen perfectamente en el rompecabezas para poder tener un diagnóstico. Esa era la pretensión inicial. Pero realmente en la práctica se han dado cuenta que eso no es posible, porque estamos hablando de la mente humana. Y la mente humana, bueno, dentro de nosotros mismos tiene grandes particularidades y puede, aunque conserva un núcleo común, puede tener fluctuaciones y cambios dependiendo de las situaciones de la vida, muchas veces inesperadas, como esas situaciones, como también cómo puede reaccionar una persona o su psique ante ello. De ese modo, en este DSM-5, aunque se mantiene la clasificación categorial, han abierto un poco más, siendo un poco más flexibles. Por ejemplo, hay diagnósticos que ya no se llaman trastorno, la esquizofrenia. Antes se llamaba esquizofrenia, ahora se llama trastorno del espectro de la esquizofrenia. O sea, abren como un continuo donde desde aquí hasta aquí es posible que la persona esté dentro de ese diagnóstico. El trastorno del espectro de la esquizofrenia lo vamos a ver en la siguiente clase. O sea, es el primer diagnóstico que vamos a revisar a detalle. Como verán, en ese momento abarca una serie de trastornos psicóticos, desde los de menor duración, que puede ser un episodio psicótico breve, que puede durar un día, hasta la de máxima duración, que es la esquizofrenia, que puede extenderse por 6 meses, con sus diferentes características y sus diferentes criterios. Entonces se abre un poco ese espectro y no se es tan cuadriculado, si se puede decir de alguna manera. También esta flexibilización lo hacen los especialistas que construyeron el DSM-5 en función que se dieron cuenta que, por ejemplo, episodios depresivos o episodios ansiosos pueden presentarse en diferentes patologías, no solamente en las patologías vinculadas con los trastornos del estado de ánimo, que es a lo que pertenecen la depresión y los trastornos ansiosos, sino que también una persona esquizofrénica se puede deprimir. Hay algo que se llama la depresión post-esquizofrénica. Y la depresión, combinándola un poco con el tema de la unidad 3, el diagnóstico psicodinámico, ¿se acuerdan que veíamos la psicosis y las neurosis? Puede haber personas neuróticas que se depriman, como puede haber personas psicóticas que se depriman. Y hay personas también en el estadio, en la estructura limítrofe, que también se pueden deprimir. Lo que pasa es que, bueno, cumplen con los criterios de depresión, pero la forma de expresión de esa depresión es muy diferente. La expresión en la esquizofrenia es como más plana, más apática. La expresión en la depresión neurótica, bueno, se siente más la resonancia del sentimiento de esa persona expresa. No es que el esquizofrénico no esté deprimido, sino que en la neurótica es más resonante. Y en la limítrofe suele ser una depresión un poco más fugaz, un poco con menos resonancia también, como se percibe más es el vacío en el limítrofe, una sensación de que es una persona con una gran sensación de vacío, y a veces puede ser lábil su estado de ánimo, por lo cual puede confundir si se encuentra deprimido o no. Pero si se indaga bien y se tiene la experiencia clínica para profundizar en esto, nos podemos dar cuenta que sí es una persona que se puede encontrar deprimida, solo que tiene muchas dificultades para expresarlo de una manera congruente. En ese sentido, el DSM-5 toca dentro del manual, cuando va realizando los diferentes diagnósticos, como que hace mención, pues, dependiendo del diagnóstico que estemos revisando, en qué caso se puede presentar, manteniendo lo de categorial, pero
con unos bordes un poco menos rígidos. ¿Okay? En relación a lo que les decía del espectro, tomen en cuenta elementos para qué incluir dentro de ese espectro. Por ejemplo, el espectro del trastorno, los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Que tengan síntomas comunes, que tengan factores de riesgo comunes, los elementos genéticos que pueden ser comunes en los diferentes trastornos a lo largo de ese espectro, elementos ambientales y neuronales que puedan afectar ese diagnóstico. Entonces, como que hacen una caja más grande, ya no una cajita tan chiquita donde es esto, es solo esto, lo que es la esquizofrenia o la psicosis más grave que existe, sino que se amplía un poco. También, por eso antes se conocía el autismo y ahora se llama también trastorno del espectro autista. Y de igual modo el trastorno bipolar al parecer también lo quieren abrir como un espectro, ¿sí? Para que no sea como que esto, solo esto, sino porque hay diferentes variaciones dependiendo de la persona que terminan cumpliendo con los criterios, pero algunos, como quien dice, lo que cambia es la intensidad o el momento en que se presenta o la forma como eso es recibido por el entorno cultural. Otro aspecto, además de lo que ya les he señalado, que considera el DSM-5 es el desarrollo del curso vital. ¿Qué quiere decir eso? El orden en que ustedes van a ir encontrando los trastornos en el DSM-5 van a obedecer inicialmente desde los trastornos que son más comunes su inicio en la infancia. Luego van pasando a los más comunes en la juventud, en la adultez, hasta la vejez, ¿sí? Antes no seguían ese orden. De hecho, antes uno de los primeros diagnósticos que encontrábamos eran las demencias, porque la organización era en función de el origen, que si era orgánico o no. Y bueno, las demencias suelen tener un basamento orgánico, sea a nivel neurológico o por lo menos la demencia vinculada también con la tensión arterial y esos elementos. Pero ahora más bien se inicia con los trastornos del neurodesarrollo, que son los típicos de inicio en la infancia. Ustedes los deben haber escuchado: el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos de control de conductas, etc. Luego se pasa a los típicos de inicio en la juventud o en la adultez temprana, como los trastornos afectivos, los trastornos del espectro de la bipolaridad, la depresión, también los trastornos esquizofrénicos y los psicóticos en general, que suelen empezar en edades entre la adolescencia y la adultez temprana. 20, 30 años ya se puede tener el primer pico de este tipo de diagnóstico, un poquito más, 35, pero en esa etapa todavía de juventud. Y bueno, por último se cierra con pasan por otra serie de diagnósticos, que si los trastornos de personalidad, los trastornos parafílicos, hasta los trastornos de neurodegenerativos, que son los que se dan en la vejez. Recordemos que también a lo largo de la explicación que da el DSM-5, en cada diagnóstico se van a encontrar la prevalencia. ¿Qué significa eso? Ellos hacen estudios estadísticos en ese rango de tiempo entre la construcción de un DSM y otro, donde colocan cuál es el porcentaje de expresión de ese trastorno en la población, para que el lector, que el lector tiene que ser un clínico, sea de la profesión que sea, pero clínico de salud mental,
tenga una idea de esos datos de investigación, cuáles son las últimas investigaciones en relación a la etiología, cuáles son los últimos hallazgos de, por ejemplo, neuroimágenes o de laboratorio. Pues, tratan de eso, de hacer como un paneo de los últimos estudios al respecto del trastorno que usted esté revisando. Y dentro de esos elementos consideran las diferencias de género. En la prevalencia suelen colocar, por ejemplo, el trastorno bipolar tiene una prevalencia de tanto por ciento en hombres y tiene una prevalencia de tanto por ciento en mujeres. Esa prevalencia es como que la cantidad de personas que tienen ese diagnóstico cada 100 o cada 1000 habitantes. Ellos se lo especifican allí. Entonces allí vemos que, por ejemplo, hay diagnósticos que son más comunes en mujeres, como el trastorno bipolar. El hecho de que sean más comunes no quiere decir que no exista caso en hombres. Sí hay, por supuesto que sí, pero la prevalencia es mayor en mujeres. O los trastornos psicóticos que son más comunes en hombres, y así sucesivamente dependiendo del diagnóstico. Para catalogar esto de las diferencias de género, consideran no solamente los rasgos cromosómicos, que es la diferencia entre XX y XY, hombres y mujeres, sino también la autorrepresentación que el individuo tenga en relación a su género. Y otro de los aspectos que van a encontrar en el manual del DSM-5, específicamente en el DSM-5, porque el CIE-10 la verdad que es un manual muy puntual, muy concreto, va directo al grano de los criterios diagnósticos. Él no da toda esta información desplegada que les estoy hablando del DSM-5, que sí suele hablar de los criterios, te explica cada criterio en específico, luego te explica todos estos estudios que les mencionaba ahorita, cuáles son los últimos estudios en relación a ese trastorno. Establece también cuál es el diagnóstico diferencial. Eso es muy importante porque el DSM-5 te dice, ok, estos son los criterios diagnósticos y esta es la forma de analizarlo. Te hace una descripción de qué significan esos criterios diagnósticos. Y al final de cada apartado te dice, ok, el trastorno de la esquizofrenia se diferencia de, por ejemplo, la depresión. Entonces te dice, se diferencia en esto. Esto nos ayuda como clínicos, que muchas veces nos confundimos en que, oye, este paciente tiene características de tal diagnóstico, pero también tiene características de tal diagnóstico. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, el DSM-5 nos ayuda. Nos dice, la diferencia central está en tal detalle. Por ejemplo, muchas diferencias se deben a la duración. Si esos síntomas duran más de un mes, es otro diagnóstico, por ejemplo. O si esa persona presenta, póngale profundos sentimientos de culpabilización, eso está el diagnóstico. Te da como esas pistas para diferenciar qué es y qué no es. Eso lo vamos a revisar con más detalle cuando empecemos a ver los trastornos. Y de este modo habla también un poco para diferenciar y para entender cada diagnóstico de los factores culturales, que son las implicaciones que tienen para el diagnóstico de esos componentes de formulación cultural. ¿A qué se refiere? Toma en cuenta elementos como la identidad cultural, la conceptualización del malestar en esa cultura donde vive el paciente, la incidencia que tienen el estrés y los factores de resiliencia en el diagnóstico, y la relación que puede existir entre el individuo, o sea, la persona que es diagnosticada, y el paciente. ¿A qué se refiere esto? El CIE-10 ha considerado que, bueno, una persona puede tener un diagnóstico, pónganle aquí en este país, e inclusive dentro de este mismo país tiene el mismo diagnóstico en una tribu indígena, por decir algo. Entonces el DSM-5 lo que está tratando de aproximarse a través de este apartado de, ellos le dicen formación cultural, diferenciar cuáles serían, cómo sería tomada esa enfermedad o ese diagnóstico acá en el contexto venezolano, y cómo puede ser tomado el mismo diagnóstico en una tribu indígena. Por ejemplo, un diagnóstico de psicosis, de esquizofrenia.
posiblemente por, como les mencioné, la identidad cultural, las creencias religiosas, la concepción que tiene esa comunidad indígena en relación al malestar, lo que es bueno y lo que no, lo que genera malestar y lo que de repente es un elemento más bien valorable. En función de eso, eso va a influir tanto que se asuma el diagnóstico como tal, como si es verdad esa persona tiene esquizofrenia, que se asuma o no el tratamiento, si esa persona hay que darle medicamentos o no, y qué hace el entorno para apoyar o no la evolución de ese diagnóstico. Siendo más concretos, de repente en una tribu indígena donde hay creencias animistas, donde posiblemente es valorable que el chamán tenga ciertas visiones, ciertas premoniciones, escuche o sienta espíritu y lo siente inclusive dentro de sí. Puede ser que esa persona evidentemente tenga, como es la creencia de esa población, un tipo de comunicación especial con los espíritus, con las ánimas con las que ellos quieren contactar, como puede ser que también sea una persona que haya desarrollado una psicosis, ¿sí? O sea, pueden darse las dos cosas. Entonces va a ser diferente la forma como lo va a recibir esa cultura, cómo va a recibir un diagnóstico verdadero. De repente cuestiona el diagnóstico verdadero cuando es el caso. De repente dice, no, eso no es así, es una persona que tiene facultades especiales, entonces no lo someten a algún tratamiento específico. Puede ser una persona que a lo largo de los años vaya teniendo crisis y crisis y crisis, no reciba ningún tratamiento y bueno, se va a ir viendo el deterioro. A eso se refiere con los factores culturales, igual que de repente no sería igualmente recibido un diagnóstico de esquizofrenia en África o en Asia o en un país nórdico. Digo esquizofrenia porque de repente es como lo más evidente, pero puede pasar con cualquier diagnóstico. Un diagnóstico de depresión, aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es la conceptualización del malestar de esa cultura? Si es una cultura, por ejemplo, como la cultura venezolana, que es una cultura donde todo el mundo tiene que estar contento, donde todo el mundo tiene que hacer un chiste, donde es muy valorado esto del humor y de ser jocoso. Entonces, de repente una persona deprimida, ¿cómo se siente en este contexto? No es entendida tal vez, mira, pero no seas así, ponle buena cara al día, de repente comienza a recibir mensajes de este tipo que más bien, más que hacerla sentir bien, lo que hace es hundirla. Entonces son elementos culturales que contribuyen más a esto que se está dando por allí, que es la depresión silente, que es la gente de repente procura no hablar de esto porque no recibe el apoyo emocional de las personas del entorno. Entonces, dependiendo de la madurez de cada cultura, también se puede propiciar o no a un mejor diagnóstico, porque también puede haber gente que a pesar de sentirse profundamente mal, no acude a un especialista porque no, yo tengo que poner de mi parte, también por esos mismos mensajes culturales que recibe. Yo tengo que poner de mi parte, esto se me va a pasar, no es necesario un psicólogo, porque un psicólogo es un loquero. Entonces también, bueno, la madurez y el conocimiento o el grado de ignorancia que se tenga en relación al tratamiento que se puede recibir influye también en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico. Entonces, en este DSM-5, como les decía, incluyeron este apartado que no existía en los DSM anteriores, el cual es sumamente importante para rescatar tanto esos elementos que pueden proteger al paciente como aquellos que más bien pueden jugar en contra, y la relación que se puede dar entre el clínico y el paciente, ya que a una mejor formación, a una cultura que propicie ese tratamiento, ese diagnóstico, la vinculación con el clínico y la adherencia al tratamiento va a ser mucho más favorable. En ese sentido, el DSM-5 tiene algo que se llama entrevista de formulación clínica, que la pueden revisar allí en el DSM-5, que lo tienen disponible en Moodle. Creo que es la página como 800, por ahí. Pueden revisar, como que es bastante útil, porque dan sugerencias en relación a cómo hacerle preguntas a las personas por sus síntomas y por lo que está sintiendo.
Por ejemplo, una muy buena que me pareció es algo cuando a la gente le cuesta explicar lo que le pasa, decirle, cuéntamelo como si se lo estuvieras contando a tus amigos, a tu familia, con esas palabras que se los contarías a ellos. Es una forma como que llegar más cerca y entender mejor qué es lo que está sintiendo esa persona, porque de repente está frente a un especialista y trata de usar un lenguaje como quien dice más técnico, le da pena de repente equivocarse en las palabras, entonces un poco para disminuir esa brecha cultural, hacerle esa pregunta, por ejemplo, me parece muy útil. Cuéntamelo como si lo estuvieras hablando, contando a un amigo, un familiar, con tus propias palabras. ¿Ok? Entonces pueden revisar esa entrevista. Ahora, para cerrar aquí con el DSM-5, les voy a leer cuáles son los nombres de los diagnósticos. Ya que estoy revisando acá en la computadora. Ajá. Los nombres de los diagnósticos en el DSM-5 son, eso lo pueden revisar en el índice del DSM-5. Les recomiendo, chicos, que revisen los manuales, busquen de repente un diagnóstico que a ustedes les interesa, busquen tal diagnóstico y así se van familiarizando con cómo buscar y leer los criterios, a ver si los entienden, si no los entienden, si tienen dudas hagan preguntas. Ellos los clasifican entonces, se acuerdan en función del ciclo vital. Primero, trastornos del neurodesarrollo, luego vienen los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, porque, bueno, la esquizofrenia, aunque de repente las primeras crisis no se den en la infancia, sí comienza a mostrar como que ciertas características desde muy temprana edad. Trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Vean que muchos hay trastornos relacionados, es un poco como abriendo ese espectro que les señalaba hace rato. Trastornos relacionados con los traumas y factores de estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Antes se llamaba todo solamente trastorno somatomorfo, era como se llamaba antes. Ahora vean que muchos tienen trastornos relacionados, trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, trastornos de la excreción, trastorno del sueño vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Es importante, bueno, aquí en los trastornos adictivos incluyeron la ludopatía, que no estaba considerada antes dentro de los diagnósticos. Trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad, trastornos parafílicos, otros trastornos mentales inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Aquí hicieron como una enumeración de elementos que posiblemente van a considerar para el siguiente DSM, que aún como que no están claramente establecidos como un diagnóstico, pero que ya los iban observando. Allí está, por ejemplo, el trastorno de la adicción a videojuegos, el trastorno del uso del internet y todo esto que han ido estudiando los últimos años. Muy bien. Ahora vamos con el CIE-11, que no es mucho lo que les voy a decir al respecto, porque ya les fui mencionando un poco hablando del DSM-5, pero bueno, es diseñado por la Organización Mundial de la Salud. Un elemento importante es que el CIE-11, o sea, Clasificación Internacional de Enfermedades, es de todas las enfermedades que existen, todas. Y dentro de él hay un capítulo específico para los trastornos mentales, que en este caso es el capítulo 6, ¿sí? Que es trastornos mentales, conductuales y del neurodesarrollo. Y en ese capítulo 6, todos los diagnósticos tienen un código. El código correspondiente a las enfermedades mentales es así: 6 UN como de unidad 00. Entonces, a lo largo de este capítulo, ustedes van a ver, por ejemplo,
6UN00, 6UN01, 6UN02, ese es el código de ese trastorno. Ponte que empieza, por ejemplo, trastorno del neurodesarrollo, 6UN00. Trastorno psicótico, 6UN01. Y así sucesivamente, que ustedes lo pueden observar también en el índice del CIE-11. Ajá, vamos a leer ahora los nombres para el CIE-11 para que vean que son más o menos parecidos a los del DSM con ligeras diferencias. Tenemos desórdenes del neurodesarrollo, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios, catatonia, ellos lo clasifican como aparte. Trastornos del humor, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos específicamente asociados con el estrés. En los últimos años el estrés ha adquirido muchísimo énfasis y vean que aquí lo clasifican como un trastorno aparte. Trastornos disociativos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de eliminación, que en el DSM-5 lo veíamos como trastornos de la excreción. Trastornos de aflicción corporal, trastornos debido al uso de sustancias o comportamientos adictivos, trastornos del control de impulso, trastornos del comportamiento disruptivo o trastorno disocial, trastornos de personalidad y rasgos relacionados, desórdenes parafílicos, desórdenes facticios y desórdenes neurodegenerativos, que es donde están las demencias, porque corresponde ya a la vejez. O sea, el CIE-11 siguió también el mismo orden del DSM-5 de colocarlos en función de la aparición durante el ciclo vital. Entonces, bueno chicos, esta es la introducción en relación a los manuales diagnósticos. La idea es que ustedes los revisen y vamos a tener el quiz del unidad 3, que es el diagnóstico psicodinámico, y unidad 4, que sería este